Ivonne Melgar, ¿qué dicen los que saben? No, bueno, los que saben, y vaya que saben, hoy me gustaron muchísimo nuestras columnas en el periódico Excelsior, por supuesto en torno a el adiós al Divo de Juárez. ¿Por qué? Porque son personas que han reflexionado, que han convivido, que han seguido este fenómeno cultural imperdible, la columna del cancionero de nuestro querido Félix Cortés, que habla de varios asuntos. Por un lado dice que él envidia, no se acuerda quién fue, quien escribió en algún momento que todos amamos a Juan Gabriel porque hizo una canción para cada sentimiento. Exactamente, qué maravilla. Me encanta cómo recupera eso que alguien alguna vez escribió. Nos alerta de que lamentablemente él pues pronostica que pronto viene la disputa por la herencia, por todo lo que implica la obra, la riqueza de Juan Gabriel, y particularmente pues recupera como en algún momento Carlos Monsiváis, genio admirador y fraterno poeta de Juan Gabriel, supo entender la esencia, dice, del talento motivo de su admiración. ¿Cuál era el motor que hace que admiremos tanto a Juan Gabriel? Lo dice en su momento Carlos Monsiváis y lo recupera hoy en su columna Félix Cortés. La autenticidad. Claro, la autenticidad es lo que importa, importa en todas partes, importa en la vida cotidiana y en la política, cómo nos surgen en personas, líderes auténticos. Bueno, ¿qué más nos dice al respecto Félix Cortés? De la misma manera que Carlos Alberto nunca negó sus preferencias sexuales. No, de la misma manera que Carlos Monsiváis, perdón, Alberto, o sea, Juan Gabriel, nunca negó sus preferencias sexuales, pero al mismo tiempo no hizo jactancia de ella. Lo que se ve no se pregunta, dicen que dijo una vez. Hoy que vivimos una campaña brutal de la jauría de clérigos del poder que se oponen a los matrimonios igualitarios, cuando el presidente Peña Nieto se está rajando para que eso pase a segundo o tercer término, la muerte de Juan Gabriel aquí está como piedra angular del tema, nos dice Félix Cortés. Me gustó muchísimo su columna, y lo mismo Jorge Fernández en Razones. Ilvana Vianey, esta coyuntura donde está en peligro el Estado laico con la intervención de la cúpula de la alta jerarquía católica, azuzando, hay que decirlo, pues manifestaciones de rechazo, no sé si de odio, no me atrevo a utilizar esa palabra, pero sí de rechazo, de animadversión, de discriminación y exclusión hacia la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero. Y en ese sentido y en ese contexto también escribe Jorge Fernández. Dice que Jorge Luis Borges, el escritor premio Nobel, el argentino universal, decía que cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, Vianney. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Hermosísima cita, porque tiene que ver también con la autenticidad que señalaba Félix Cortés. Y vuelvo al texto de Jorge Fernández, y creo que un tipo como Juan Gabriel dice, sabía quién era México, sí es un país machista, también es verdad que muestra que nuestra cultura discrimina a las mujeres o a quienes tienen diferentes preferencias sexuales, pero también es verdad que la tolerancia y la aceptación de los otros, pasado ese tamiz siempre resistente para penetrar en el corazón de los mexicanos, es una realidad que se abre paso. Aunque muchos quieren seguir alimentando la discriminación y la intolerancia, pensaba en Juan Gabriel y en opiniones como la del vocero del Arzobispado de la Ciudad de México, Hugo Valdemar, que le ha prohibido al padre Álvaro Lozano, director de la Comisión de Cultura de la propia arquidiócesis, mantener cualquier diálogo con la comunidad lésbico-gay. Habla Jorge Fernández. Estas muy buenas columnas, pero la que se lleva las fanfarrias, estrellas, de veras lo mejor de lo mejor que le he leído a nuestra querida amiga, colega, compañera de páginas, Yuridia Sierra. Qué magistral columna, de verdad me encantó hoy. Se ve que le pegó la muerte de Juan Gabriel y se puso verdaderamente pues a reflexionar de lo que significa. Yo solo voy a compartirles unas estrofas. Qué buena está, dice: Juan Gabriel fue nuestro ídolo porque en muchos aspectos fue nuestro más nítido espejo. Un alquimista para transformar el dolor en una fiesta. Un mago para sublimar el abandono y convertirlo en narrativa. Artista de sí mismo, que hizo del ingenio y la creatividad su mejor escudo,
ante el agravio. Ese hombre que no puso jamás la otra mejilla, que devolvió todas y cada una con un guante blanco. Habla de esta pues incapacidad de los mexicanos de cuestionarlo cuando ya se convierte en ídolo Vianney, y pues mejor nos seguíamos de largo con los hechos difíciles, espinosos que marcaban su vida. Y lo dice así Yuriria Sierra: boquiabiertos mexicanos cuando Juanga hablaba de su mamá que había sido sirvienta. Mejor de eso no le preguntamos. Ofendidos mexicanos que militaban contra Juanga en Bellas Artes, mejor de eso tampoco le preguntamos. Estupefactos mexicanos cuando Juanga se ponía a provocar a sus audiencias con cuanta jotería se le ocurría. Lo que se ve no se juzga, imbécil. En medio de todas las exclusiones, ahí, entre el vacío y el desasosiego, la ironía y el desafío sin reverencias, Juan Gabriel nos regaló un espejo en el cual reflejarnos. Para bien y para mal, Juan Gabriel cantó por, para y con nosotros. Trovador, obligado, inesquivable de nuestras historias íntimas, pero también aquel que nos despojó de nuestros dobles estándares y códigos sociomorales, que se puso por encima de nosotros porque él no estuvo dispuesto a hacer lo que casi todos los mexicanos terminan haciendo: simular y agachar la cabeza. Juan Gabriel, el excluido, jamás rogó ni se arrodilló para conseguir aceptación alguna. Con su puro talento bastó y sobró para que todos en todo México terminaran suplicando una canción. Parte de la hermosísima columna que hoy nos regala Yuriria Sierra en las páginas de Excelsior. ¿Y será que no me tienes grilla por ahí? Rápidamente, antes de despedirme, sí te tengo que contar que la grilla básicamente se concentra hoy en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay relevo de liderazgos. Y Francisco Garfia, siempre con el termómetro, el pulso listo, nos la cuenta. Por un lado, Vianney, pues las cosas terribles que se hacen los periodistas entre sí, como el sábado pasado le quitan la vicecoordinación a Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Para qué? Pues para dársela a Jesús Zambrano. Ya se queda sin la presidencia de San Lázaro, y bueno, no vaya a ser que se sienta un mortal común y corriente ahí en una curul. Tiene que tener un cargo, pero lo hicieron con trapacerías, con muchas mentiritas, recogiendo firmas con cartas que decían que era para otra cosa. Pero aquí lo de fondo, y bien lo subraya Francisco Garfias, que reseña las reflexiones de Daniel Ordóñez, que él es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, es que lo que querían era quitar de en medio a Guadalupe Acosta Naranjo y al Grupo Galileos, no por ser ellos en sí un grupo importante o relevante, que lo son, pero sí por su bandera, por su agenda que tiene que ver con las alianzas electorales para 2017, particularmente en el Estado de México. Y aquí nos cuenta varias revelaciones que le hizo Daniel Ordóñez sobre el grupo ADN del PRD, ese que dirige Héctor Bautista y que en la Cámara representa a Omar Ortega, y que les gusta el billete y que se atascan y que cobran. Bueno. Y bueno, durísimo ahí el asunto. Pero lo que más está verdaderamente interesante es cómo, de acuerdo con Francisco Garfias y varios analistas hoy, el guiño de ojo del partido en el poder del gobierno a Manlio Fabio Beltrones, es dirigente del PRI. ¿Por qué? Porque por un lado le dan al esposo de su hija la presidencia de la mesa directiva del Senado. Esto no tendría nada de raro, pero los priistas se lo dieron a un legislador del Partido Verde, que es Pablo Escudero. Él va a ser el nuevo presidente del Senado, y simultáneamente en la Cámara de Diputados a la hija de Manlio Fabio Beltrones, que es esposa de Pablo Escudero, que es la diputada Silvana Beltrones. A ella le dan el privilegio, siempre es un privilegio para los diputados, de contestar mañana, el jueves, perdón, guiño. Pero bueno, de contestar el jueves el informe de gobierno en la ceremonia en la que arranca el segundo año legislativo de la Cámara de Diputados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.